Reciben un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, FADE, que cursa el cuarto ciclo. En esta oportunidad hablaremos acerca de un tema contundente, el cual es la criminología del cibercrimen. Aunque han pasado ya más de 30 años desde que comenzó a hablarse de la criminalidad informática y más de 20 desde que se acuñó el término cibercrimen, parece que este fenómeno de criminalidad está relacionado con el uso de las tecnologías, información y la comunicación. Concepto de cibercrimen. El delito cibernético es una actividad delictiva que afecta o hace mal uso de la computadora, una red informática o un equipo de red. La mayoría de estos delitos cibernéticos, no todos. Los ciberdelincuentes o piratas informáticos buscan ganar dinero. Los delitos cibernéticos son cometidos por individuos u organizaciones. Algunos ciberdelincuentes están organizados en grupos, utilizan tecnologías avanzadas y tienen excelentes habilidades técnicas. Otros son piratas informáticos novatos. Los ciberdelincuentes rara vez pretenden dañar las computadoras por razones distintas a la de ganar dinero. Esto puede ser político o personal. Tipos de cibercrimen. Presentaremos ejemplos de diferentes tipos de cibercrimen a continuación. 1. Fraude por correo electrónico y por internet. Fraude de datos personales, robo de uso indebido de información personal. 3. Robo de datos financieros o tarjetas bancarias. 4. Robo de venta de datos corporativos. 5. Chantaje cibernético, exigiendo dinero para evitar los ciberataques. 6. Ataques de programas de extorsión. Es un tipo de chantaje cibernético. 7. La criptología. Extracción de criptolitos utilizados los recursos de las personas sin el conocimiento de sus dueños. 8. Ciberespionaje. Es el acceso no autorizado a los datos de las organizaciones estatales o comerciales. La mayoría de estos delitos cibernéticos se dividen en dos categorías: actividad criminal, cuyo propósito es el de las propias computadoras; la actividad delictiva, en la que se utilizan computadoras para cometer otros delitos. Y en el primer caso, los delincuentes usan virus y otros tipos de malware para infectar las computadoras y así dañarlas o detener su trabajo. Además, con la ayuda de malware pueden eliminar o robar datos. Los delitos cibernéticos que impiden a los propietarios que los dispositivos se puedan usar en sus ordenadores o su red, o también impiden a empresas prestar servicios de internet a sus clientes, se denominan ataques de negación de servicio. Los delitos cibernéticos de la segunda categoría utilizan las computadoras o redes para difundir el malware, información ilegal o imágenes no autorizadas. A veces los atacantes pueden combinar ambas categorías de cibercrimen. Primero infectan las computadoras con el virus y luego las usan para programar el malware o enviarlas a otras máquinas o, si es posible, en toda la red. Los ciberdelincuentes también pueden llevar a cabo un llamado ataque de negación de servicio distribuido. Es similar a un ataque DOS, pero los delincuentes usan varias computadoras comprometidas para llevar a cabo un solo plan. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Continuando con la exposición, yo hablaré acerca de las teorías criminológicas explicativas de la ciberdelincuencia. Estas teorías pretenden dar una explicación a la génesis de cualquier tipo de delincuencia, es decir, su origen, cómo se inicia. Hay 6 teorías que consideramos que son las más importantes. Sería la teoría, comenzando con la teoría del aprendizaje social y la asociación diferencial. Esta teoría, aparte de la base de que la comunicación con otras personas es fuente del aprendizaje, es decir, que las nuevas tecnologías de comunicación pondrán en contacto a los cibercriminales y al resto de usuarios en el entorno del ciberespacio. Es decir, de que gracias al internet, a la tecnología, puede haber un contacto, puede haber un roce con estos cibercriminales. Otra teoría importante sería la del control social, de los vínculos sociales y del autocontrol. En esta teoría, poniéndola en relación con el cibercrimen, la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación pueden haber coadyuvado a la destrucción de los vínculos sociales tradicionales en un mundo cada vez más conectados, pero al mismo tiempo con menos capacidad de comunicación oral. Otra teoría importante es la teoría de la atención.
Esto nos cuenta de que, teniendo en cuenta las frustraciones a las que un sujeto, un individuo puede ser sometido al día a día en el mundo real, el cibercrimen cometido en un entorno más libre, como el ciberespacio, puede servir de vía de escape o superación de dichas tensiones. Otra teoría importante sería la de los vidrios rotos. Esta teoría nos cuenta que se debe a que en zonas donde hay descuido, donde hay suciedad, desorden, donde el maltrato, en estos lugares ese cibercrimen va a ser mayor. Por ejemplo, si es que se rompe un vidrio de un edificio y no se repara, pronto serán rotos los demás vidrios. Si es que en una comunidad hay signos de deterioro y esto no parece importarle a nadie, entonces allí se generó un delito. Si es que se cometen pequeñas faltas, como sería pasarse la luz roja, estacionarse en un lugar prohibido, exceder el límite, y esto no se ve sancionado, entonces se cometerán más faltas y luego delitos cada vez más graves. La teoría de las actividades rutinarias. Esta teoría nos dice de que hay tres factores fundamentales que favorecen la victimización criminal: un ofensor motivado, víctimas propicias y la ausencia de guardianes capaces de actuar contra una vulneración de la norma. Y también está la teoría de las técnicas de neutralización, que algunos hackers justifican sus conductas ilegales en internet bajo la premisa de querer mejorar el propio sistema. Esta teoría es hecha por Mazza y Sykes, en la cual afirman que las personas están siempre conscientes de su obligación moral de cumplir con la ley y portan la obligación moral dentro de sí mismos de enviar actos ilícitos. Por lo tanto, cuando una persona comete actos ilícitos debe emplear algún tipo de mecanismo para silenciar la culpa de no acatar estas obligaciones morales. Quiere decir esto, que estos cibercriminales están conscientes de lo que están haciendo, pero para no manchar su conciencia, su moral, tratan de alguna manera excusarse, de negarlo o de simplemente decir de que lo está haciendo porque le parece mejor para el sistema. El ciberdelincuente, algunas cuestiones generales. El estudio del cibercriminal puede ser relevante para comprender la naturaleza y el modus operandi que requieren los diferentes delitos informáticos, además de ayudar a la identificación de los autores cuando aún son desconocidos para los medios de control social formal. Teniendo en cuenta las especificidades de esta clase de criminalidad, el estudio de perfiles puede coadyuvar a la detección de los riesgos dentro de una persona jurídica o para comprender el funcionamiento de las organizaciones delictivas que se dedican a este tipo de delitos. La prevención del cibercrimen y el enfoque situacional. La prevención es una práctica que aún no se lleva a cabo en todos los sectores de la sociedad. Los expertos en seguridad realizan estrategias, modelos para poder prevenir comisura de posibles delitos y disminuirlos a su vez. Dada la gran cantidad de técnicas que utilizan los cibercriminales para atacar los ordenadores y los datos de los usuarios, pueden contar con defensas a varios niveles, donde es totalmente fundamental las soluciones anti-malware que combinan la detección basada en firmas, el análisis exhaustivo y las tecnologías con asistencia en la nube. Pueden hacer mucho más para proteger tus dispositivos y datos frente a amenazas nuevas, sofisticadas. Siguiendo con la exposición, hablaremos acerca del perfil psicológico de un hacker. Se deduce que son curiosos, tienen un gran apetito por los desafíos, es decir, que les gusta todo lo que resulta más difícil descifrar. También son inteligentes, tienen la facilidad para las abstracciones intelectuales. Esta se refiere a la operación mental, que consiste en separar un elemento de su contexto para analizarlo y hacerse un concepto de este. También son individualistas y anticonformistas. Además de eso, son compulsivos. Este es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones, obsesiones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez. Y respecto a su alimentación, les agrada la comida exótica, no siguen ni practican algún deporte, no les agrada el contacto físico, tampoco tienen un horario establecido, pero en su mayoría ellos prefieren la vida nocturna. Y por último, la mayoría de los hackers son mayores de 20 años. Ahora hablaremos acerca de las principales motivaciones de los hackers. En primer lugar tenemos a la obtención de recursos. Es cuando un hacker está interesado en echar abajo una web importante. Para ello tendrá que hackear miles de webs previamente para controlar sus recursos y preparar
un ataque de denegación de servicio, haciendo que miles de servidores intenten acceder a la vez a la web atacada, tirando abajo sus servidores por sobrecarga de peticiones. En segundo lugar tenemos la demostración de superioridad. Los hackers lo hacen para hacerse un nombre en la web. El ego y el hecho de demostrar que algo aparentemente es imposible, para ellos no lo es. Estos son algunos de los motivantes principales de los hackers. En tercer lugar tenemos el ciberactivismo o hacktivismo. Es la libertad de información, la lucha contra la censura, el cambio climático, ideas políticas, cualquier tema que genere cierta controversia puede ser el motivante para que un equipo de hackers decida realizar un ataque a una web. Por último tenemos los motivos económicos. El motivo principal de la mayoría de ataques a gran escala no es otro que el dinero. Estamos ya acostumbrados nosotros a ver en la mayoría de medios sobre el filtrado de datos en sistemas con miles de usuarios. Estos datos pueden incluir desde direcciones de correo y contraseñas hasta información sobre tarjeta de créditos. Y todo esto se ve. Vamos a seguir con las conclusiones. En cuanto a otras cuestiones relevantes de características psicosociales del cibercriminal, las diferentes investigaciones criminológicas realizadas evidencian las dificultades de encontrar denominadores comunes en el perfil del cibercriminal. En cuanto a los rasgos psicológicos, hay muchos tipos de diferentes personalidades presentes, entre los cibercriminales, generalmente aquellos que son más especializados en el dominio de la informática. Son extremadamente creativos, brillantes, agudos, audaces, rebeldes, hasta incluso soñadores. Les resulta más satisfactorio tratar de aprender o experimentar que mediante el estudio tradicional sea más cotidiano. Algunos pueden mostrar rasgos que denoten timidez, tendencias misantrópicas, pero estos desaparecen en sus intensas relaciones en el ciberespacio. Les resulta más sencillo relacionarse con otros de manera electrónica, a través de chat, foros, redes, etc., mientras que no se sientan completamente cómodos en una sola persona. Esto no significa que se trata de personas de trastornos de personalidad o de personalidades duales. La protección y el anonimato del ciberespacio puede explicar esta clase de comportamiento social. En primer lugar, en muchas ocasiones la conducta criminal pasa directamente inadmisible, de modo que no es denunciada, aunque haya sido consumada e incluso se hayan logrado los efectos criminales con la misma. Esto puede ocurrir en otros delitos cometidos en el espacio físico, pero de manera muy excepcional, dado que en la visualidad de los efectos y consecuencias de las acciones de mayor no sean relevantes. Así pueda ocurrir, por ejemplo, las infecciones de virus maliciosos que produzcan daños en el sistema informático, también con injurias y calumnias colgadas en un sitio web y que sean percibidas por otros sujetos, pero que no sea la víctima de las mismas. Eso sería todo con mi grupo. Muchísimas gracias.